Y ahora vamos a ahondar en un tema que es muy profundo. Se llama igual que nuestro operador, nuestro invitado de esta mañana, el doctor Federico Fuyán. Es psicólogo y es psicólogo clínico y organizacional. Organizacional, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir, por estar. Uh-huh. ¿Qué es psicólogo organizacional? Está difícil de pronunciar, ¿no? Sí, difícil, largo y debe ser muy concreto. Sí, En definitiva. Sí, en realidad tiene que ver con abordarla, digamos, para sintetizarlo, el malestar dentro de las organizaciones productivas. Es decir, ya sea una organización pública o privada, y trabajar con el malestar del trabajador en sí, digamos. Eso implica cómo son los procesos de comunicación dentro de una organización, cómo son los vínculos, cómo se gestiona, digamos, esa relación humana. ¿Cómo tenemos esta relación humana entre mis compañeros, por ejemplo? Exacto, tal cual. Es una cosa así. Sí, ahí va atravesado un montón de cuestiones que hacen al día a día. Y esto, por ahí, yo me empecé a formar en esto precisamente porque una de las cuestiones... No es muy común escuchar esto, ¿eh? Somos muy poquitos, de hecho. De hecho, acá en la Argentina hay una sola especialización que es en la UBA y después no hay nada más. O sea, en el resto del país hay un montón de seminarios, capacitaciones, cursos y demás de diferentes cosas, pero de este tema muy poco. Hay mucho en el exterior y poco acá. Y sin embargo, lo paradojal de esto es que nosotros, que creo que lo hablamos fuera del aire, que te decía que qué paradoja que uno que dedica tanto tiempo a trabajar de nuestra vida, y si encima está mal en ese espacio, ¿qué queda, no, para el resto de nuestra vida? Tal cual. Porque digamos... Y generalmente en el lugar de laburo estamos mucha cantidad de horas con gente, además. Exacto. No es que estamos solos. Exacto. Puede haber casos donde uno está solo, pero si encima ni hablar si está solo y la pasa mal. Terrible. Claro, tal cual. Vamos al psicólogo. Claro, pero bueno, entran otras variables que aparecen, digamos, problemas en una organización que a veces son muy complicados. Qué sé yo, las relaciones humanas. Y a veces aparecen síntomas que las organizaciones lo ven como un problema, pero no entienden el trasfondo de eso. Por ejemplo, el ausentismo. Claro. ¿Sí? El ausentismo lo piensan como un problema individual, que, no sé, la gente falta por diferentes razones, ¿sí? Pero no, el trasfondo a veces es que por ahí lo que está expresando es que hay algo que no está operando bien en esa organización. No digo que sea lineal, pero habría que analizarlo caso por caso. Pero hablo siempre desde la experiencia. Muchas veces lo que he comprobado es que por ahí lo que no están son las reglas claras en esa organización, las tareas, las funciones, las relaciones humanas. Entonces, la persona que tiene que ir a trabajar siente que va a la trinchera. Y decide no ir. Y decide no ir. O decide cualquier excusa para faltar o generar ese tipo de problemática. Con todo lo que eso implica. Genera malestar en el resto de los compañeros, genera, bueno, un sinfín de cosas. Pero el problema en sí es otro. ¿Se entiende? Buscarle el kit de la cuestión. Exacto. Por ahí desde la profesión se piensa siempre que el problema no es lo que te está evidenciando, el síntoma, sino preguntar más allá. Es decir, bueno, ¿por qué aparece esto? Porque ahí está la pregunta. Es decir, vamos a suponer, lo llevo a la clínica. Sí. Una persona viene y me dice, mira, estoy sufriendo ansiedad. Bueno, el problema no es la ansiedad en sí. Es la respuesta que encontraste inconscientemente ante alguna problemática. Capaz que esa ansiedad, vamos a suponer un caso reciente que me acuerdo, era una persona que había sufrido abandono y desamparo, entonces le sirvió la ansiedad para anticiparse a un mundo hostil que tenía enfrente desde muy pequeño. Entonces se desarrolló ese síntoma como una respuesta para poder sobrevivir, básicamente. Ahora, ¿era el problema la ansiedad? En este caso no. El problema era el desamparo, el abandono. Fede, ¿cómo? Nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno. No, me pareció perfecto porque vos me estás diciendo la falta, la ansiedad. ¿Y qué pasa porque voy a abordar desde este lugar porque últimamente estamos, o se está dando a conocer. Sí, tal cual. Se está dando a conocer. Sí.
La agresión en el ser humano, en la persona humana, Yo, se está dando a conocer, porque en sí, realidad creo que existió sí, siempre, pero estuvo tapado. exacto. Me parece que vamos a cambiar la palabra, el concepto, porque no es lo mismo la agresión Ujú. que la violencia. Violencia, es verdad. Es muy diferente, digamos. La agresión puede ser una respuesta por ahí, subida de tono, ponerle, o por ahí tener una actitud un poco más activa, pero no Ujú. necesariamente es violento. La violencia tiene que ver con una intencionalidad de hacer daño al otro. La violencia, además, enlazada con la crueldad, que es lo que se está viendo hoy en día, que es la crueldad. No solamente hay violencia, sino que hay crueldad. Es decir, vemos cada vez situaciones como extremas, ¿no? Claro. La crueldad viene siendo como el resultado al impacto de la violencia sobre otro ser. A ver, la crueldad tiene que ver con podríamos decir, valga la redundancia, con una falta de límite. No hay nada que haga tope a esa violencia. Entonces, el otro no es un otro. ¿Cuál sería el tope, por ejemplo? Y que por esto que por ahí hablábamos fuera del aire, que Ujú. yo pueda estar muy enojado con vos por las razones que sea, Sí. pero yo sé que si paso cierto límite, empiezo a hacerte daño. Y por lo que te quiero, por lo que te aprecio, voy a Pones un resguardar. límite. Pongo un límite, yo me pongo un límite. No es el Ujú. límite tanto al otro, sino también a mí. Yo es mi límite. Es decir, sé que estoy muy enojado, que tengo ganas de tirarte con una silla por la cabeza, Ujú. pero hago una pausa y te digo, por ahí, Fer, ¿sabes qué? Dejémoslo en suspenso, ahora no puedo hablar. Dame un tiempo y lo hablamos de este tema, porque estoy muy enojado. ¿Se Ujú. entiende? Sí, sí, Eso sí, es un sí, sí. límite. Ahora, y otra cosa es que yo me ampare bajo ese enojo y diga, Más sí, así diga cualquier cosa, me claro. vaya de boca, incluso puedo ser hasta físicamente violento, porque la violencia no es solamente física, Es también verbal. verbal, Ujú. psíquica, puede ser incluso económica. Hay un montón de formas de la violencia. Y a Ujú. veces, digamos, tiene que ver con las personas que no tienen límite, no tienen un sistema, digamos, que permita poner un tope a eso. No, están totalmente descontroladas. No ¿Puede ser? necesariamente. ¿No? No, no, porque hay un sistema de creencias que plantea esto. A ver, lo que nosotros sí podríamos pensar es por qué hay tanta violencia actualmente. Porque que aparezcan estos casos que son casos testigos, Sí. tendríamos que preguntarnos como sociedad qué nos está pasando, que hay situaciones tan extremas, porque hay algo ahí que falló. Falló en las instituciones, fallaron desde las crianzas, las instituciones intermedias, etcétera. ¿Qué pasó hasta que se llegó al acto? Porque está bien, el sistema judicial tiene que evaluar el acto, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó? Que nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos cómo se llegó hasta ahí. Porque no estamos hablando de un caso aislado, raro, extraño. Cada vez es más natural ver esos casos. Hay casos con criaturas, Sí, casos como el que sucedió hace poco, sí, madre e hija. terrible. Es de no creer Claro, por lo que eso, y estamos dando una noticia que no la podemos creer, lo sí, que está tal sucediendo. cual. A ver, pensemos que recientemente tuvimos, bueno, la sentencia de estos dos casos que fueron muy mediáticos, Ujú. como el caso de Fernando Báez Sosa y el de Lucio Dupuy. Sí, Y ahora se suma esta situación que vivimos encima, podríamos decir regionalmente, de este doble femicidio, perdón, sí. eh, y que también aparece de nuevo esta cuestión de la violencia desmedida, la crueldad. ¿Sí? En los tres casos, Ujú. el hilo que recorre es la crueldad. El otro no vale nada para mí. El Ujú. otro es un objeto que hago y deshago según mi criterio. Entonces, ya sea patearlo en el suelo sin ningún límite, ya sea como no Claro. me molesta su persona, lo mato, ya sea porque es un niño y me molesta porque, no sé, por la Porque razón que sea, llora, o porque porque es grita, o porque corretea por la lo que casa. sea, exacto. Es terrible y a mí de todos estos casos, por ahí los que más personalmente y profesionalmente me impactan son con los niños, Ujú. porque es la población más indefensa de todas. Ujú. Digamos, un niño no tiene posibilidad de respuesta ante la violencia. Es verdad.
O sea, no tiene posibilidad y menos de un progenitor o alguien que lo está criando. Digamos, ¿cómo enfrenta eso? Un niño de 5, 6, 7, 8 años. Y ahí fallamos toda la sociedad. Toda la sociedad. Porque tenemos que ser responsables todos de cuidar a ese niño. Claro. O niña, etcétera. ¿Y qué pasa cuando uno dice, uff, tengo un imán para que gente, podemos decir, tóxica esté cerca mío? Ajá. Bueno. ¿Hasta dónde tengo yo responsabilidad en esto? ¿O hasta dónde llega la responsabilidad del tóxico o la tóxica que se acerca a mí? Bueno. Ya, yo creo que esto es en cualquier orden de la vida, Sí, sean tal cual. compañeros de estudio, de laburo, vecinos, parejas, padres, hermanos. Exacto. Bueno, acá vamos a encontrar como un nexo, porque hay un nexo, aunque no lo creas. Y que tiene que ver con esto que vuelvo a repetir que son los límites. Ujú. ¿Sí? Lo primero es que nosotros como sociedad tenemos una tendencia socialmente a echar la culpa al otro. Siempre la culpa es Es del más otro. fácil. La culpa es del otro. El otro es el tóxico, el otro es el violento, el otro, no sé, es de River, es de Boca, es de este partido, es de este otro, es de lo que sea. Pero siempre es el otro. Y habría que empezar a preguntarse, bueno, a ver, che, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? Y llevándolo a un plano más cotidiano, Sí. es preguntarnos por qué yo me estoy vinculando con alguien de estas características. ¿Qué hay en mí que hace Sí. que me pueda acercar a este tipo de Exacto. personas? O que elija consciente o inconscientemente este Sí. tipo de vínculos. Sí. Porque en definitiva nadie nos obliga a estar ahí. No. ¿Sí? O sostener una relación con un familiar, por lo menos en la vida adulta. Porque, Yo tengo la capacidad Sí. suficiente como, por ejemplo, para decir, no me quiero relacionar ujú, con... Vos nombrabas un familiar, ¿no? sí, No sé, un hermano. sí, Tengo la capacidad suficiente para decir, no quiero verlo más. a veces sabemos conscientemente que ese vínculo nos daña, ¿no? El tema es que hay veces que no tenemos los recursos para poder poner ese límite. Ujú. Porque se tiene que construir. A ver, el límite tiene que ver precisamente con una cuestión de la crianza. Y que tiene que ver mucho con la función paterna. ¿Sí? No hablamos del padre real, sino de la función, que puede ser quien ejerza esa función. La madre, el padre, el tío, el abuelo, no importa. ¿Sí? Bien. Es indistinto eso, porque cuando hablamos de funciones son roles. Sí. ¿Sí? En general, digamos, voy a hacer un rodeo para poder explicar esto. Sí. Sí, como son temas tan complejos que es muy difícil sintetizarlo, pero bueno, Te puse en un Sí. aprieto más o menos. Sí, sí, quiero como tratar de ser lo más sintético y claro posible. A ver, A ver. pensémoslo así, ¿no? Mi generación, yo soy de lo que se llama la generación X. Tengo 43 años, fuimos una generación con padres muy exigentes en general. ¿Sí? Los míos también. Claro, como que nos tenían así Cortitos, como cortitos decimos. sonando. Olvídate que yo de niño pudiera elegir algunas cosas, o sea, era como Te miraban y ya era suficiente Claro. como para que hagas caso. lo mismo que posiblemente nuestros padres con nuestros abuelos y así sucesivamente. ¿Qué pasó con el tiempo? Muchas veces lo que nosotros hacemos como seres humanos es como vivimos una situación por ahí de este tipo, creemos que la solución con las crianzas posibles el día de mañana es hacer todo lo opuesto de lo que vivimos. Es decir, por ejemplo, como yo fui muy reprimido, entonces cuando me toca a mí criar, yo voy a dejarlos libres en las llanuras Sí, de ahí la está. vida. Y ¿Qué pasa? ahora... Y ahora viene el problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos podés repetir el modelo por dos vías. Por la vía de lo igual o por la vía de la oposición. Es decir, no es ni una cosa ni la otra, es encontrar tu propio camino. ¿Sí? Claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos dejas demasiada libertad, la libertad lo que termina siendo, en vez de una libertad, ¿Es libertinaje? no, es abandono, Es abandono. es desamparo. ¿Por qué? Porque no tengo tope. ¿Quién pone tope a la angustia? ¿Quién pone un límite a mis emociones? Porque entendemos el límite como algo malo, pero el límite es estructurante. Entonces, como eso que generacionalmente nosotros
en general esto lo digo porque lo he observado, Sí. en las crianzas por ahí nos hemos ido al otro lado, empezamos a construir gente que tiene dificultad para lidiar con la frustración, lidiar con la agresividad, lidiar con lo que no puedo gestionar de mis emociones, entonces las expreso de forma explosiva. ¿Ves cómo va todo relacionado? Tal cual. Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar. Ahora, ¿qué sería la ley? La ley es el punto medio, que es lo más difícil. Sí. Por ejemplo, entender que hay veces que con los niños podemos darles explicaciones y hay veces que el no es arbitrario. No tiene que ser explicado. Es no porque uno es el adulto, se supone. ¿Y qué pasa que cuando te dicen, pero ¿por qué me decís que no? ¿Por qué no? Porque es normal que un niño... Exacto. A veces los Y está bien. adultos decimos, mira, Fede, pasa que quisiera... No, Fer, no. Claro. Pero ¿y por qué no? Explícame el por qué no. Bueno, yo siempre digo esto. Los adultos no necesariamente tenemos que dar explicaciones de nuestro accionar, ¿sí? A otros adultos. Es decir, no. ¿Aprender a decir que no está bien? Sí, por supuesto. Es lo más saludable, porque es un límite ante el otro, pero fundamentalmente ante mí, ante lo que no quiero hacer, ante esto, No hacerlo para conceder Exacto. al otro. Exacto. Y porque termina siendo destructor de mi vida, básicamente. Porque pensémoslo, si siempre estamos diciendo que sí, ¿cuándo vamos a tener tiempo para mí? Es increíble lo que el mundo de la psicología puede hacer, ¿no? Llevando hechos consumados desde cualquier óptica, Ujú. ¿no? A la realidad, Sí, ¿no? Desde el reactivo, por decirlo de alguna manera, Sí. de la persona, Exacto. ¿no? Cómo reacciona ante ciertas situaciones exacto. presentadas por el que está enfrente, que puede ser mi espejo. Exacto. A ver, yo soy de la idea de que habría que ver la gente que nos rodea, digo, en la diaria, Sí. con la que nos vinculamos fundamentalmente. Bueno, hay algo de mí en todo eso. ¿Sí? No es que es algo totalmente ajeno. Y ahí es donde entra lo que me parece que es una palabra que está como muy de moda, pero poco entendida, a mi entender, que es la responsabilidad afectiva. ¿Sí? Siempre entendemos generalmente se habla mucho de responsabilidad afectiva y demás, pero la responsabilidad afectiva, el primer compromiso es con uno. La responsabilidad, como en términos judiciales, es reconocer mis acciones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? ¿Qué implicancia tengo en mi accionar con el otro? El otro hace, pero no es que me hace, el otro hace. El tema es que a mí me está afectando. Y ahí es donde está la pregunta, bueno, ¿por qué me afecta esto? Sea lo que sea, o ¿por qué lo estoy permitiendo? Claro. Esto que vos decías, una persona tóxica, como se dice ahora, Sí. ¿no? ¿Por qué siempre me rodea la gente tóxica, Sí. por ejemplo? Bueno, habrá que preguntarse por qué vos te vinculás con esa gente. Claro. ¿Por qué vos, al primera señal de que la otra persona está siendo tóxica, violenta, manipuladora o lo que sea, por qué lo seguís permitiendo? ¿Por qué seguís sosteniendo ese vínculo? Puede ser a veces lo he hablado con amigos, ¿no? Ujú. Una persona que actúa de esa manera es el miedo a quedarse solo y No, sigue no en una necesariamente. relación tóxica. No necesariamente, habrá que ver la historia. A veces, Ajá. a ver, siempre es un caso por caso, ¿no? Puede ser, tiro variables posibles, ¿no? Puede ser que es lo que conozca y que naturalice que eso es lo natural, ¿sí? Sí. Porque fue criado y toda su vida se vinculó de esa manera, ¿sí? En un ámbito, llamémosle, de violencia. A mí mucho el término tóxico no me gusta porque no define nada. ¿Viste? ¿Qué sería tóxico? ¿Violento? Bueno, es violento. No es tóxico, es violento. Claro, el tóxico por ahí es el que te hace la violencia psicológica. Pero es violencia. Es Entonces violencia. llamémosle violencia. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Entonces, pero no es que me hace, lo estoy permitiendo. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Hay sí. una responsabilidad, porque no es que yo soy pasivo como adulto ante eso. Esto que hablamos de, Sí. a diferencia de un niño no tiene nada para enfrentar frente a esa situación de violencia. Ahora un adulto, habría que preguntarse por qué está permitiendo eso. Y cuando ves el trasfondo, por regla general, o repito, desde la experiencia, es que lo venís permitiendo porque naturalizaste ciertas conductas que considerás que no son tan graves.
conductas que se vienen dando desde pequeños. Sí, desde toda nuestra historia de vida. Por ejemplo, si vos viste, capaz que a vos no te levantaron nunca un dedo, pero viste que tus padres se peleaban entre sí, ¿sí? Y no se peleaban, tipo, che, mirá, disiento de esto, de una manera racional. No. Claro. Se tiraban con de todo, se decían cualquier barrabasada, se insultaban de todas las formas. Entonces, Yo pues, soy protagonista porque estoy viendo. exacto, entonces yo estoy sufriendo también la violencia, porque la estoy viviendo de forma pasiva, como niño. ¿Y me acostumbro a eso? Y de alguna manera vamos naturalizando esas conductas. Entonces, adivina qué pasa después. Y Esto que hablamos, me convierto en una persona violenta. no porque es lo que necesariamente. vi, ¿no? Puede ser que la sufra. El resto. Puede ser que naturalice que o sea, esto que te decía yo, podemos tomar a veces dos vías. Si no hay algo que marque esa diferencia, reproducimos de forma activa o, llamémosle vulgarmente, pasiva. Cuando hablamos de pasividad, es una pasividad activa. Es decir, Bien. permito que los otros sean violentos conmigo. Entonces, imagínate lo degradante que es para mi autoestima, mi amor propio, etcétera. No dignifico mi vida Exacto. ante esto, pero Exacto. para nada entonces. Porque el trasfondo de esto, que esto sería como aplicable a cualquier vínculo humano, Sí. es uno tiene el amor que cree merecer. Sí. Es decir, si en nuestro sistema de creencias creemos que el amor es sacrificio, es permitir que el otro haga lo que quiera, y un sinfín de cosas que a veces parece que a pesar de todos los avances en muchas cosas seguimos pensando esto, ¿sí? Que eso es lo paradojal, o que el amor es pasional, es esa pasión, ese fuego. No. Una cosa es la pasión Sí. y otra cosa es el amor va por otra vía. ¿Se entiende? Como que Sí, no van sí. de la mano, necesariamente. Está bueno que vaya de la mano, pero no necesariamente van de la mano. Entonces, empiezan a ocurrir todas estas cosas. Cuando yo ayer, el Día de los Enamorados, le decía, yo estoy enamorado de mis compañeros de laburo, Está bien. pero interpreten en el buen sentido de la palabra que les digo. Porque imagínate, somos 50, ¿cómo hacemos? Sería terrible. Tal Pero es el afecto que uno puede sentir Exacto. por sus compañeros de laburo, por su vecino. Exacto. A ver, pensemos que una de las cosas que más se ha perdido en nuestra sociedad argentina es el amor, llamémosle fraternal. Ujú. El respeto, la tolerancia, la empatía. Y la empatía no es ponerme en el lugar del otro, es entiendo lo que le está pasando al otro. Claro. Porque yo lo viví. Yo viví que el dolor de esa persona, no necesariamente de carne propia, pero sé lo que es la pérdida, sé lo que es que te frustre, sé qué es lo que es estar preocupado. Y nos olvidamos de eso. Estamos tan metidos en nuestro mundo interno, por no decir nuestros líos cotidianos, que nos olvidamos del otro. Y tenemos que tenerlo más presente. Exacto, porque vivimos en sociedad. De acuerdo a lo que se viene dando, es tener más presente el otro, es Sí. también resolver una cuestión mía. Exacto. Fundamentalmente eso. Ahí está el secreto. Bien. Para poder tener presente al otro Voy primero- entendiendo, entonces. Bien, ¿viste cómo es el circuito Sí. psíquico? A ver, Sí. lo paradojal es que el otro no es que me hace o me dice, entonces es cómo me está afectando a mí. Espera, me estás Sí. haciendo daño y no lo voy a permitir. Exacto, Ahí voy. exacto. Y si seguís en esto, me voy. Claro. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, se llegan... A ver, va pasando esto porque también son formas extremas estas situaciones de violencia porque no hubo nada que hiciera tope antes. Entonces son personas que se crían sobre la base del no límite. ¿Sí? La madre de Lucio Dupuy, Sí. los pibes que mataron a Fernando Báez Sosa, el caso del doble femicidio. No hay nada que haga tope. Nada. Todo es viable. Entonces, ¿qué pasa? Terminan pasando estas cosas, lógicamente, de forma extrema, pero pensemos más cotidianamente. No hay que ir muy lejos, no hay que irse, ni siquiera te digo a plotear, hay que irse acá. Mira cómo maneja la gente. Terrible. O sea, cómo no respetamos ni las reglas de tránsito, no respetamos al peatón, no respetamos a nadie, ¿eh? Y me incluyo, porque yo muchas veces, a veces inconscientemente, también cometo esos errores. Y no está bueno. Porque si no empezamos en esos actos civiles cotidianos, ¿qué pretendemos? ¿Que el resto mágicamente cambie? Pero la responsabilidad empieza por uno. O el hecho de querer
pasar primero que Sí. el otro que viene al costado. Primerearte. Claro. ¿Sí? Bueno, no es amarillo, es naranja, plum, paso. Claro. ¿Sí? No respetar los carriles. Si vas por la izquierda, sabes que es el carril rápido, entonces correte a la derecha si vas lento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, pero si me pongo, si voy lento en el carril rápido, me gusta que el de atrás me toque bocina. por Exacto, ejemplo. pareciera, ¿no? Sí. O no existe el guiñe, no existen las balizas. A ver, es como no tenemos reconocimiento del otro, pero ¿por qué no lo tenemos? Porque en realidad no nos reconocemos No, nosotros claro. mismos. No nos acostumbramos a reconocernos. Sí, no nos enseñan a conectarnos con nosotros, porque ¿qué es lo que termina dando sentido de quién somos? ¿Cómo nos conectamos con nuestras emociones y sentimientos? Y estamos muy desconectados de eso. Esa es la paradoja de esta situación. 3 consejos para llevar a cabo a partir del momento en que nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Bueno, a ver, lo primero para poder llegar porque es un proceso, ¿no? Esto es importante, ¿Es muy loco lo que pienso? no es loco, es difícil. Es difícil porque implica un proceso de aprendizaje. Lo primero es preguntarnos, yo siempre me gusta como preguntas más retóricas. Esto que te decía, preguntarnos cuando estamos hablando sobre una situación vincular, por ejemplo, reflexionar sobre esto. Bueno, ¿qué implicancia tengo yo en esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Cuál es la actitud que me lleva a hacer esto? Exacto. ¿Por qué yo estoy eligiendo esto? ¿Por qué mi sistema de creencias está haciendo que yo tenga este tipo de conducta? ¿Sí? Eso sería como lo primero. Lo segundo es reflexionar sobre empezar a conectar más con nuestras emociones. Es decir, empezar a permitirnos las emociones. Y acá entra una cuestión muy importante. Tenemos hoy en día permitido estar alegres. ¿Cuántas veces nos permitimos estar enojados o tristes? De forma consciente. ¿Vos creés que nosotros lloremos al final del programa? No. Es, digamos, ser conscientes de que somos una amalgama de emociones. Y que no hay emociones buenas o malas. Nos pasa la vida, hay situaciones que son por ahí muy duras. Esto que por ahí vivenciamos de los hechos. ¿Y cómo no vamos a sentir dolor, enojo, frustración? Permitámosla. Tal cual. Permitámosla estar tristes porque estoy preocupado por las cosas que están pasando en el país, porque en mi cotidianeidad, no sé, tengo algunas cuestiones que me están afectando. Bueno, permitámoslo en esto, decir, che, entiendo que estoy triste por esto, entiendo que estoy enojado por esto. Sí. Empezar a darle palabra a eso, porque eso nos empieza a sanar. Y empieza a permitir de que uno empiece a poner cierto límite. Y por último, y acá es fundamental, es la comunicación. En cómo nos comunicamos con el otro. A mí me gusta mucho trabajar la comunicación asertiva. Y una de las primeras cosas que uno tiene que tener es autoconocimiento y responsabilidad. Responsabilidad de acción y de palabra. Exacto, de comunicación. Es decir, si yo te quiero comunicar algo a vos porque, no sé, me molesta tal cosa, ¿no? Lo que sea, ciertas conductas tuyas, yo marco el hecho, pero no es que te digo, saco un juicio moral, por ejemplo, diciendo, no, Fernanda, vos me hiciste esto porque seguro que estás pensando tal cosa. No, te digo, mira, pasó esto. Vos hiciste esta acción y a mí me generó esto. Claro. Me estoy haciendo cargo de lo que a mí me pasa. ¿Qué hiciste vos? ¿Por qué? Y las razones las sabés vos. Pero ahí podemos empezar a construir algo diferente. ¿Se entiende cómo es el circuito de esto? Sí. Obviamente que es muy difícil sintetizar, me cuesta mucho, sintetizarlo como en 3 cositas muy pequeñas, pero bueno, pensémoslo que también no lo vamos a aprender de la noche a la mañana, es un proceso. Es muy difícil también poner en práctica una creencia, o sea, saber que yo estoy equivocándome en tal o cual cosa. Tal cual. ¿No? Que no es el camino que tengo que tomar, sino el camino es este otro. De hecho, bueno, ¿qué pasará por la cabeza de la gente que ha cometido estos terribles hechos? Bueno, porque es lo que yo te decía, a mi entender, es que algo falló mucho antes. Ese es el efecto, el síntoma,
pero podemos quedarnos con el síntoma o Es podemos... el efecto de una causa grabada con Exacto, antelación. exacto. Eso hay un montón de señales previas que llevan hasta ese hecho. No es que es un acto espontáneo y raro. Fíjate los 3 casos, podríamos mencionar que hay antecedentes. Los pibes que salían los del caso de Fernando Báez Sosa, salían a trompearse regularmente Sí. cada noche y iba a terminar pasando algo así. Lo del caso de Lucio Dupuy, que también es un caso que fue de violencia sistemática sobre ese niño y con un montón de negligencias de diferentes instituciones y actores sociales, y en este caso lo mismo. Claro. Entonces, Están los antecedentes. repito, ¿qué está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando? Porque señalamos esos casos extremos, pero por ahí habría que preguntarse, bueno, nosotros cómo actuamos diariamente cuando vemos una situación de violencia. ¿Nos hacemos los boludos? Perdón la expresión, ¿no? No, está bien. mi francés. Ajá. Uy, ¿Nos hacemos los desentendidos o actuamos en consecuencia? Porque ahí también somos conniventes, ¿sí? Que es un término jurídico que significa Sí. esto, ser cómplices por acto u omisión. Entonces me parece que ahí es donde empieza la responsabilidad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y como psicólogo, como terapeuta, Ujú. como médico, como ser humano, como persona, Sí, también fundamentalmente. fundamentalmente pasa por ahí. Eh, el hecho que cada día uno tenga que sentarse en un lugar para atender cada uno de los casos, Uf. ¿no? Tiene la posibilidad el ser humano de pensar desde otra forma, desde Sí. otro lugar. Sí, sí, totalmente. ¿Actúas en consecuencia? Trato de ser coherente, Bien. que no es poca cosa. No sé si siempre me sale, pero intento hacer siempre ese esfuerzo. Porque además sos muy joven. Bueno, no tanto, tengo 43. Pero en la profesión, ¿cuánto? Y ya son varios años, pero muchos años de terapia. Claro. Normalmente dicen, el psicólogo. Y el psicólogo también hace terapia. Y es lo correcto, no todos lo hacen desgraciadamente, pero tendría que ser lo correcto por esta coherencia. Si no somos coherentes es nuestra práctica, y más que nosotros trabajamos con el malestar, Ujú. ¿sí? Con lo peor del ser humano, y la verdad que en algún momento nos terminamos transformando en ese monstruo. Entonces, por ahí es empezar a tener esa empatía, como digo yo, Sí. pero también la responsabilidad de saber que yo también tengo que lidiar con mis propios fantasmas. Te ¿Sí? dicen qué tipo piola que sos, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Qué tipo piola que sos? Te lo deben decir. Puede ser, no sé, no me gusta hablar en esos términos de mí porque, no sé, es relativo. Ajá. O sea, alguna gente seré piola y hay gente que será infumable. Suele suceder. Están los dos puntos. Claro, Está el que acepta ciertas situaciones claro, y como es uno, y está el otro que, olvídate, claro. pasa por al lado y... Claro, a mí me tiene sin cuidado eso, ¿no? Porque en definitiva es lo que percibe el otro de mí y no es no es mi área. Cuando yo, a mí me dicen, no, pero no te hubieses cortado el pelo, ¿no te gusta? No me mires. Claro, Y entonces, pero es así porque a mí me queda, Exacto. yo me siento cómoda así. tal cual. Entonces, esa es la posibilidad de aprender a autoconocerme Exacto. Y poner un y límite. evaluarme, Pero autoevaluarme. pero también poner un límite. Claro. Ahí está el secreto de todo esto. Es como decir, bueno, el otro puede opinar, sentir y pensar lo que quiera de mí. Lo que importa acá es lo que yo pienso de mí mismo. Sabes que tengo un programa en FM que es sin límites. Mirá qué bueno. Sí. Así que bueno, es así. Nosotros adquirimos esta posibilidad de Ujú. marcar el límite Ujú. para con el otro. Hasta acá. Sí, en realidad hay que desarrollar esa habilidad. Llamémosle, es una conducta, porque en realidad... Aprender a decir que no Exacto. cuando tengo que decir que no y no complacer siempre Exacto. el pedido del otro. Exacto. Y también ponernos límites a nosotros, cuando estamos haciendo algo que no está bueno para nosotros mismos o para el otro. Tomar decisiones sobre nosotros. Exacto.
¿sí? Empezar a responsabilizarnos, hacernos cargo de nosotros mismos. Fede, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fer. Así compartíamos esta mañana con Federico Fullam, que es psicólogo clínico y organizacional. Para no equivocarnos. Gracias por organizarnos la vida desde la psicología. Fede, Gracias. en cualquier momento te vamos No hay problema. a pegar una llamadita para No hay que problema. nos cuentes un poquito más de lo que vamos viviendo día a día, ¿no? Ni hablar, es importante por ahí devolver. Yo siempre digo, estos espacios a mí me gusta como una forma de evolución de todo lo que me ha dado a mí la profesión, la educación pública fundamentalmente, que es de donde yo estudié. Claro, claro. ¿Dónde estudiaste, Fede? En la Universidad del Comahue. Ajá. Soy un recibido de acá de la UNCO. Bien. Así que es como mi manera de devolver un poco también, acercar esta profesión que a veces parece tan rara, ¿no? Tan ignota para el acervo común. Gracias, Fede. Gracias a vos.